A ver, niños, van activando su pantalla, por favor, para poder dar el inicio el día de hoy a la clase. Bien, buenos días con todos. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase correspondiente a la independencia del Perú. ¿Me ven y me escuchan bien? Hola. Sí se escucha bien, profesor. Perfecto. Entonces vamos a iniciar. El tema de hoy es la independencia de Estados Unidos. Tema específico para alumnos del 6º grado de primaria. Vamos a verlo esto y rápidamente quiero que me atiendan, ya que recién estoy teniendo contacto con ustedes. Quiero solamente primero la explicación. Luego, al finalizar, vienen las preguntas si es que hubiese. En esta primera clase lo voy a hacer de esta manera y en las siguientes, durante la realización de las clases, con el fin de que no se duerman, porque seguramente hay varios que están con su frazadita en la espalda, están con su ponchito, su chullito todavía por el frío que está haciendo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir preguntando a fin de que ustedes estén atentos a la explicación. Esta primera explicación se la voy a llevar a cabo como si fuese un cuento y luego vamos a ir detallando, ¿sí? Un poquito con la finalidad de que ustedes puedan entender la realización de este evento en el mundo. Otra recomendación, por favor, a mi WhatsApp solamente envíenme con su nombre, recuerden, con su nombre, la tarea del curso, ¿correcto? No me estén enviando diapositivas que ustedes hayan impreso y lo hayan pegado en su cuaderno. Solamente quiero la tarea con su nombre. Segundo, en semana de exámenes no tienen por qué llegar tareas, menos prácticas. Eso es mucho más antes. Esta semana es teoría, la próxima semana vendrá la tarea. Entonces tú tienes una semana para poder resolver. Hasta 2 días antes que nos vuelva a tocar, envías tu tarea o me envías la práctica. Para efectos del examen, vamos a nosotros a cambiar también de situación en vista de que han habido alumnitos que para trabajar con el examen han estado también con el internet abierto. Ya nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero bueno, vamos a darle esa opción a ver si de repente esa notita les ayuda bastante. ¿Ya? Con ustedes, niños de 6º grado, creo que eso no puede ocurrir, ¿no? Hablemos nosotros de un examen que realmente a conciencia ustedes lo puedan resolver. ¿Correcto? Vamos a iniciar entonces. Mírenme. Esto de la independencia de Estados Unidos es un tema que realmente corresponde, ¿no?, a un evento
pasado allá, pues, entre Inglaterra y lo que corresponde a esta zona de Estados Unidos. Resulta que por allá buscaban nuevas tierras para colonizar y llegaron en oleadas sucesivas a esta zona de Estados Unidos, donde ya existía el Estado formado como Estados Unidos, y eso que significaba de que la persona necesariamente tenía que prepararse para una guerra que supuestamente se veía venir. ¿Por qué? Porque todas estas colonias que vamos a nombrar como Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, New York, New Jersey, Connecticut, New Hampshire, Delaware, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Pensilvania y Georgia, 13 colonias que los ingleses habían fundado aquí en el suelo norteamericano, los pobladores estaban cansados, ¿no? Estaban cansados de que realmente no les ponían demasiados impuestos. Y esos demasiados impuestos hacían que ellos, bueno, pues, no pudiesen vivir correctamente, y eso también no les permitió a ellos de que realmente puedan crecer. Siempre dependían de las órdenes del rey George de Inglaterra. Si esa es la idea central, ahora van a haber unos personajes, van a haber batallas en las cuales el pueblo norteamericano, cansado de tanto sufrimiento, no podía por ellos mismos poder defenderse. Tal es la situación que comienza a recibir ayuda desde Francia. Francia le presta ayuda a Estados Unidos con la intención de que ellos se defiendan contra ese poder que era, pues, Inglaterra. ¿Ah? Entonces, en la diapositiva que tú ves ahí en la pantalla, puedes ver ahí todas las colonias. Puedes ver en el continente americano, que está en la parte de abajo, ¿sí? En este contexto, en este chiquitito, puedes ver ahí que de color rojo, esa era la zona que estamos hablando en este instante, las 13 colonias norteamericanas, ¿sí? Entonces, bajo este precepto vamos a hablar, y después también vamos a entender cómo se creó la bandera norteamericana. Nosotros sabemos que ahí, por ejemplo, hay unas rayas rojas y blancas, que significa, pues, la sangre que derramaron, y los soldados netamente de este país que siempre buscaban la paz. Luego, en un fondo azul tenemos ahí las estrellas. Estas serían, ¿no? Más adelante, 50 estrellas que representaría cada estado de lo que hoy en día es Estados Unidos. Acá habrá algunas, pero no están todas. ¿Por qué? Porque hasta cuando se hizo esta bandera, solamente estaban los estados que ya se habían formado. Seguimos. Causas de la independencia de Estados Unidos. ¿Sí? Tuvo prácticamente dos causas centrales, económicas y políticas. Dice que en las económicas, Inglaterra se reservaba el monopolio del comercio de sus colonias con otros países y explotaba las materias primas americanas sin desarrollar la industria en las colonias. ¿Okay? Políticas. Las colonias no tenían representantes políticos en el Parlamento inglés. Allá en Inglaterra, no, en su Congreso, no tenían representantes. Los ingleses actuaban nada más con la intención de que ellos reciban órdenes. Entonces, el primer personaje que va a hacer frente a esta situación va a ser el señor George Washington. Es aquel que sale en el billete del dólar, moneda de Estados Unidos, ¿sí? Quien estuvo asesorado por Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Entonces, estos personajes ayudaron, ¿no?, a que este afán inglés se quiera volcar en la forma que ellos querían y en la modalidad que ellos estimaban. En la siguiente imagen, estos que están aquí de azul eran los soldados de Estados Unidos, o el soldado continental. Le llamaban los azules debido a la chaqueta. Estos que están aquí son los ingleses, llamados los rojos. ¿Por qué? Por el color de su chaqueta.
Y estos que tú ves aquí, si hay de diferentes colores las indumentarias, la vestimenta, es porque ellos solamente eran colonos. Y un colono es un campesino, ¿sí? Un poblador cualquiera, un jovencito de 16, 17, que se enroló en estas filas con la finalidad de aplastar este poder inglés, que realmente era mucho más poderoso de lo que era pues los azules o las fuerzas continentales que se encontraban aquí en este nuevo continente. Acá tenemos armas de la época, ¿no? Para aquella época tal vez eran modernas, pero ya en la actualidad pues esto es netamente obsoleto. Ahí tenemos la imagen de esta película llamada El Patriota. Te invito a que lo puedas ver a través de internet o a través de tu casa, si tienes tu DVD, ¿sí? O si tienes Netflix también ahí, puedes observar esta película. Es muy bonita, relata todo el episodio que ocurrió durante esta época allá en Estados Unidos. Entonces, la independencia de los Estados Unidos pues va a estar marcada, como se dice, porque los ingleses van a colonizar, van a poner impuestos, ¿no? Nos van a querer, como se dice, colonizar, pero como se dice, a punta de lo que era demasiados impuestos. Y eso no estaba bien para aquel entonces. Entonces, aquí lo que vamos a nosotros ver es también lo siguiente. Un momentico. Continuamos. Entonces, sabemos nosotros que esta independencia de Estados Unidos se va a llevar a cabo a fines del siglo XVIII, específicamente el año 1776. El 4 de julio se celebra la independencia de Estados Unidos. Es el momento en el cual los norteamericanos o los estadounidenses expulsan totalmente del suelo norteamericano a los ingleses, diciendo que a partir de ahí ellos eran independientes. Lo mismo que ocurrió aquí en el Perú. El 28 de julio es nuestra independencia y es la fecha que celebramos cuando los españoles fueron expulsados del territorio peruano. Aquí tenemos las 13 colonias y al ladito tenemos el acta de la independencia de Estados Unidos. Es un escrito, igual que tuvimos aquí en el Perú, ¿sí? El acta de nuestra independencia. Características. Estas colonias, formadas mayormente por gente culta, de credo protestante, ¿no? Estas, ¿cómo se dice? Estas colonias, que si bien estaban aquí en nuestro territorio, estaban abusando realmente del pueblo en el sentido de que ellos subían los impuestos que querían, le vendían el material que ellos deseaban y el pueblo estaba en la obligación de comprar y a sobreprecios. Entonces no había quien determine eso, ni el Congreso Continental de Estados Unidos, más bien el rey que vivía al otro extremo, es decir, cruzando todo el océano Atlántico. Él vivía allá, él solamente se enteraba de cosas buenas. El rey nunca jamás visitó la colonia, jamás, ninguna. Él solamente se enteraba lo que sus sus soldados, sus fuerzas reales hacían aquí en este nuevo territorio. Mientras al rey le llegase té, sedas, plantas,
menestras, animales, él se encontraba feliz y contento. Él no hacía ni deshacía nada. ¿Ah? ¿En qué más tenemos? A ver, acá, la guerra. Acá van a haber enfrentamientos. Observa tú esta forma de colocarse de los ingleses. Observa también tú la de aquí al frente. Mira, eran en filas y ellos se enfrentaban, así como tú los ves, haciendo especie de una pared, frente a frente. Cuando ya estaban casi cerca, se disparaban. Obviamente era un blanco fijo. El soldado que seguía a su lado, él se juntaba y cerraba la fila, y así seguían marchando hacia adelante. Cuando toda la primera fila había disparado, ellos se arrodillaban, y los que seguían atrás estiraban su fusil y disparaban, y así sucesivamente. De tal forma que ese era el estilo de aquellos tiempos de pelear. De repente tú lo verás hoy en día, en este instante a tu concepto será pues, eran un blanco fijo de morir, pero así era su estilo y forma de pelear. Todo radicaba en la potencia del arma de fuego, ¿no? Y obviamente Inglaterra, al ser una potencia, pues ellos traían, como se dice, las de ganar. Acá en estas batallas tenemos a la de Saratoga, la batalla de Lexington y la batalla de Yorktown. La última batalla va a ser la de Yorktown, donde se va a decidir totalmente quién ganaba. El amor del colono, el amor del soldado estadounidense, hicieron con ayuda, gracias a los franceses, que ellos se enfrenten a una inmensa potencia. Y ellos pues van a luchar denodadamente y van a hacer respetar su suelo patrio. Esto va a significar que en la batalla de Yorktown, los ingleses saquen su bandera en blanco en señal que habían sido vencidos. ¿Por qué? No solamente por la fuerza terrestre, sino porque ya por el mar se apersonaban los franceses con sus buques de guerra y ello les permitió, ¿no?, que ellos les sirva de refuerzo, bombardeando desde los barcos y mellando, por cierto, las fuerzas inglesas. Acá tenemos los congresos, ¿no? Primer y segundo congreso de Filadelfia y el segundo congreso de Filadelfia. ¿Qué se va a decidir aquí? En el primer congreso se va a decidir la guerra. Y en el segundo congreso, ¿no?, en las cuales estaban personajes como Thomas Jefferson, Benjamin Franklin y Roberto Morris, ¿no? Ellos deciden formar ya, tomar la iniciativa de un ejército para que se enfrente a las fuerzas de Inglaterra. Acá tenemos las acciones militares. Observa esta porción de celeste, esto es el Océano Atlántico. Para el otro lado estará el Océano Pacífico. Todas las acciones militares, mira cómo se van a llevar a cabo. E inicialmente la primerita de ella sería en Boston, ¿no?, donde realmente los norteamericanos buscaron una forma de hacer enojar al rey. ¿Qué hicieron? Todo un cargamento del té, el té de tomar, el té lo lanzaron al mar. Y eso puso pues enojadísimo al rey, y el rey enviaría más tropas acá a esta zona con la finalidad de combatir. La paz de Versalles, triunfo final. Fue suscrito en Inglaterra, reconocida finalmente por la independencia de Estados Unidos, ¿sí? Y habían personajes como George Washington, que sería su primer presidente. Ese primer presidente, tenemos aquí una pequeña glosa en la cual seguramente tú lo vas a leer en casita, es como una biografía. Luego, ¿qué más tenemos? La ayuda de Francia va a ser pues necesaria, gracias a los franceses. Los estadounidenses pues, tuvieron una gran ayuda, y eso les permitió, bueno, en la batalla de Yorktown, que es la que te mencionaba, poder ganarle, ¿no?, gracias a los generales franceses Rochambeau y Lafayette, que lograron pues ordenar a sus tropas, verdaderos soldados, y decididamente también desde los barcos, poder ganarle a los ingleses. El Estado republicano, ¿no?, esto ya es lo que se va a formar después de que ya Estados Unidos se va a convertir en un país gracias a su independencia, ¿no? Sería un Estado republicano, ya no estaría gobernado por ningún rey.
Acá también tienen los personajes, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ¿no? Personajes que realmente aportaron a esta gran batallas en las cuales hicieron pues retroceder a los ingleses. ¿Qué consecuencias trajo a la independencia de Estados Unidos? Se materializan las ideas republicanas. Se produce un primer proceso exitoso de descolonización, o sea, se van. Se reafirma el derecho político individual. Se consolida el rol político de la burguesía. Se concreta el ideal de una constitución. Ahora sí van a tener ese elemento fundamental, donde están derechos y deberes de las personas. Se establece el ordenamiento territorial nuevo, ¿sí? Impulsa y motiva los procesos de independencia en América, entre otros, como por ejemplo Chile. ¿Qué importancia en el mundo tuvo la independencia de Estados Unidos? La rebelión de las colonias que el Reino Unido poseía en el norte de América constituyó la primera revolución de carácter burgués y el precedente de otras posteriores francesas, de las colonias americanas de España, etc. Su importancia radicó en que por vez primera se puso en práctica de forma real y concreta una organización política de carácter liberal asentada sobre las bases ideológicas de la Ilustración. Y la Ilustración, recordar ustedes, fue un movimiento político, ¿sí?, en la cual las personas iban a utilizar la razón para saber y poder pensar debidamente. Ese es el tema, jovencitos, del día de hoy, ¿sí? El tema que hemos tratado referente a la independencia de Estados Unidos. En este sentido, a ver, los jovencitos que están por aquí, que están llegando tardecito, han entrado y se han salido, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta, en vista que ya estamos en breve a culminar la hora referente a la clase. ¿Alguna consulta que tengan, por favor? ¿Alguna duda que tengan, si me están escuchando ahí? Escucho, Lady. Profesor, buenos días. ¿Qué significa burguesía? Burguesía vienen a ser las personas que son millonarias, las personas que tienen familiares con dinero. Ah, ok, gracias, profesor. ¿Ya? ¿Otra pregunta que tengan por allí? ¿Alguna otra duda? Lee, ¿alguna consulta? No hay. Juan Bullón, ¿alguna consulta? Una pregunta, ¿por qué? Profesor, yo me tuve que salir y reiniciar todo, profesor, porque estaba que a cada rato... El internet por estas fechas, recordar, en algunos casos está muy lento y en algunos casos se está cortando, ¿sí? Entonces, para todos los casos, esta clase está también quedando grabada. Pueden ustedes volverla a repetir en el momento que ustedes gusten. ¿Correcto? ¿Sí? Ok, profe. Muy bien. Bien, en todo caso, no habiendo otra consulta de la explicación de la clase, hemos terminado el día de hoy. No se olviden, la próxima clase, yo estoy tomando lista de los alumnos que están asistiendo, que están ingresando. Estoy tomando lista y también la próxima estaré hablando con mi registro con la finalidad de ir preguntando a ver si no se me han dormido, a ver si todavía están por ahí despiertos, ¿sí? Y aquellos que se les esté yendo su internet, bueno, ya saben ustedes, son problemas técnicos propios de la línea, pues, ¿no? Que prácticamente ustedes no pueden hacer nada y lo mínimo que podrán hacer es volver a reiniciar y volver a ingresar. Ese es un problema que va a pasar en todos. ¿Ok? Listo, chicos, entonces los escucho ya hasta una próxima clase.
Muy buenos días con todos, los escucho.